Sofi, ¿ahí se ve? Se ve perfecto. Y si paso también. Sí, también. Listo, un lujo. Bueno, me presento para el video nomás. Sí, me presento para el video. Soy Macarena Casasa, residente de tercer año, es el primero que voy de tercero, de la nueva clínica de Niño de la Plata. Bueno, hoy voy a hablar en principio de traumatismo encefalocraneano en la infancia, después vamos a hablar más de las complicaciones que son las hemorragias intracraneales, pero en principio un repasito sobre el TEC. ¿Por qué sobre el TEC? Primero porque es un motivo de consulta muy frecuente en la guardia pediátrica. Segundo porque digamos, las caídas son algo que pasa todo el tiempo en los niños y la causa más frecuente de un TEC son las caídas. Las caídas suelen dar lo que es un TEC leve, pero también tenemos, por ejemplo, los accidentes de tránsito o caídas de altura, no sé, otros tipos de traumatismo como ante, ¿cómo se llama esto? Maltrato infantil, que ya estamos hablando de TEC graves, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuanto más chiquito el niño, más riesgo de mortalidad hay con el TEC. Entonces, en menores de un año, la mortalidad duplica al resto de las edades pediátricas. Entonces, en principio quería empezar hablando un poco de qué hacer ante un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Lo primero que se hace siempre con un paciente pediátrico, ante cualquier cosa que venga a consultar a la guardia, es evaluar el triángulo de la evaluación pediátrica. Esto es algo que hacemos mucho porque la idea es evaluar en 10, 15 segundos el estado general del paciente. Evaluamos la parte de la conciencia, viendo lo neurológico, evaluamos la parte respiratoria y la parte circulatoria, ¿sí? Esto no es que nos ponemos a tomar los pulsos y todo esto. La parte circulatoria la vemos con la coloración del niño, si está rosado, la parte respiratoria, cómo está respirando en el momento, y lo neurológico, la conciencia. Claro, se hace de forma auditiva y visual, sin tocar al paciente. Si vemos que hay un... Yo poquito más, 10 segundos. Bueno. No, pero vos que ya son 63, 50, 60 segundos. Bueno, está descrito 10, 15 segundos. Ponele que tardas un poquito. Si el triángulo de la evaluación pediátrica está estable, o sea, nosotros vemos que está todo bien, nos podemos empezar a tomar el tiempo de hacer la historia clínica, ¿no? Tenemos un paciente que ingresa con un TEC, hay cosas que hay que preguntarle. Entre las cosas que hay que preguntarle es si tiene alguna enfermedad que puede aumentar el riesgo de lesión intracraneal, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad, alguna coagulopatía, o si toma alguna medicación todos los días, o si conoce alguna malformación arteriovenosa que ya tenga el niño, ¿sí? Cualquier cosa que pueda aumentar el riesgo de lesión. Obviamente la edad del paciente, dijimos que cuanto más chiquito, más riesgo de mortalidad. Cómo y dónde fue el traumatismo, si hay síntomas asociados y hace cuánto ocurrió. Una vez que hago la historia clínica, a grandes rasgos, hago la exploración física, ¿sí? Y en la exploración física hay cosas que sí o sí tengo que ver. Primero hago una valoración inicial que es tomar los signos vitales, ¿bien? Acá tengo que tener especial cuidado, si el triángulo de la evaluación pediátrica estaba estable, dudo que pase algo de todo esto, pero ante bradicardia, hipertensión y respiración irregular, se llama tríada de Cushing y es algo que hay que tener muy en cuenta, después vamos a ver por qué en un rato, pero es importante tener en cuenta estos tres signos vitales alterados. Eso como valoración inicial entonces, signos vitales. Después hago una evaluación primaria. La evaluación primaria se hace con el ABCDE, ¿bien? Ya vamos a hablarlo rápidamente. A, vía aérea. Entonces, ¿qué hago? Miro cómo está respirando el paciente. Ausculto que haya buena entrada de aire bilateral. Si es necesario, si veo que hay alguna obstrucción o alguna dificultad con la vía aérea, puedo hacer la maniobra de la mano en el mentón y extender para liberar esa vía aérea. Y, en caso de necesitarlo, podría en este momento inmovilizar con collar cervical. B, ventilación, ¿sí? Ahí ya cuento la frecuencia cardíaca, saturo a mi paciente y de ser necesario aporto oxígeno. C, circulación, que acá lo mismo, cuento la frecuencia cardíaca, tomo los pulsos, tomo la tensión arterial, tomo el relleno capilar y pongo vía periférica. D,
de déficit neurológico. Y acá me quiero frenar. Estamos ante un traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Tengo que evaluar bien el déficit neurológico. Entonces, ¿cómo se evalúa? Podemos primero ver la respuesta pupilar, que es lo primero que solemos hacer, pero lo ideal es tener en cuenta dos escalas. La escala de Glasgow y la ABPU, ¿sí? La escala de Glasgow, seguramente la conocen, es una escala que tiene en cuenta lo que es ocular, verbal y motor, donde vemos la respuesta ante ciertos estímulos para poder ver cómo está esa persona, ese niño, en su nivel de conciencia. Entonces, tenemos respuesta ocular, si abre los ojos espontáneamente, si lo abre ante orden verbal, si lo abre ante el dolor o si no lo abren, ¿sí? Con una escala descendente, digamos. Verbal, si está orientado y conversando, si está desorientado y hablando, si está hablando con palabras inapropiadas, con sonidos incomprensibles o si no habla. Y motora, si obedece órdenes verbales, si cuando nosotros ejercemos dolor lo localiza e intenta retirar el estímulo que causó dolor, si solamente retira y flexiona ante el dolor, y después, bueno, si tiene flexión anormal, que sería la rigidez de decorticación, donde flexiona miembros superiores y extiende miembros inferiores, o extensión anormal, donde se encuentra rígido y extendido, que habla de descerebración, o si no hay ninguna respuesta, ¿sí? Acá con esto vamos sumando cuántos puntos hay de ocular, cuántos puntos de verbal y cuántos puntos de motora, con un máximo de 15 puntos, entonces podemos ver de qué Glasgow estamos hablando. Hay que tener en cuenta que en nenes que no hablan, podemos, la parte verbal, reemplazarla por cómo responde a lo que nosotros hablamos, ¿sí? En bebitos. Porque obviamente que no vamos a esperar en un lactante que esté orientado y conversando. Entonces ahí podemos tomar como 5 puntos si está sonriente y sigue sonidos y objetos, como 4 puntos si está irritable y consolable, como 3 puntos si llora con el dolor, 2 puntos si se queja ante el dolor y 1 si no hay respuesta. Y después la otra escala, que es como un poco más sencilla, es ver cómo está el paciente. Entonces, si está alerta, estamos como con el puntaje mayor. Después, un poco menos si responde cuando le hablamos, menos si responde ante el dolor y, bueno, menos si no responde. Ahí tenemos A, B, P, U. Alerta, voz, pain de dolor y unresponsive de que no responde. Y por último, exposición. Hay que evaluar al paciente de forma completa. No es que se golpeó la cabeza, entonces se evaluó solamente su cabeza, ¿sí? Entonces, lo que habría que hacer en la exploración física, tomo los signos vitales y después hago la secuencia ABCDE para no comerme nada. Y después sigue la evaluación secundaria, en donde vamos a hacer bien una valoración neurológica completa, que ahí tiro el chivo de que vayan al video donde di todo el examen físico neurológico. Después tenemos la exploración de la cabeza, que acá sí me voy a detener 2 segunditos, a ver si hay algún tipo de cefalomatoma, si hay fracturas. Si hay fracturas, a veces en las fracturas complicadas, puedo tocar lo que es el signo del escalón, lo puedo palpar, y es una fractura muy grande porque la mayoría son lineales. Y después, estos sí signos de alarma, que son el hemotímpano, yo veo por el otoscopio y veo sangre en el tímpano, tiene el tímpano bien rojo. Lo que es la equimosis en los párpados, ¿sí? Orbitaria, Ojo de mapache. los ojos de mapache, y la equimosis retroauricular. Esos 3 signos hablan de fractura de base de cráneo, ¿sí? Con hemorragia. Entonces, como que hay que tenerlos bien, bien presentes. Y otras cosas que también puedo explorar en los más chiquitos, en los lactantes, es la fontanela, si está abombada, o si hay algún tipo de lesión en el cuero cabelludo, ¿sí? Esto como que nos va a hablar de lo que fue la gravedad del traumatismo. Y por último, bueno, obviamente, como decía recién, la exploración general sistemática. No dejo de controlarle corazón, pulmones, abdomen. Puede haber tenido, si fue un traumatismo grande, puede tener otra parte lesionada. Bueno, entonces, volviendo. Viene un traumatismo, un nene con un traumatismo, triángulo de elaboración pediátrica, está estable, hago la historia clínica y la exploración física. Ahora, si está inestable,
Si alguna de estas tres partes del triángulo no están bien compensadas, directamente hago el ABCDE, ¿sí? Es un signo de alarma. Entonces, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición. Actúo rápido y compenso lo que haya que compensar. Ahora, cuando tengo un traumatismo, además de todo esto, tengo que evaluar el riesgo de lesión intracraneal, que es donde yo más me quiero extender en la clase de hoy. Para eso podemos clasificar a los pacientes en pacientes de riesgo alto, de riesgo intermedio y de riesgo bajo, ¿sí? Los pacientes de riesgo alto van a ser aquellos pacientes que después de un traumatismo encefalocraniano tienen algún signo de foco neurológico, tienen una fractura craneal palpable, esto que les dije, si yo palpo el signo del escalón, ya no es algo menor. Si tengo signos de fractura basilar, esto que les decía del hemotímpano, los ojos de mapache o la equimosis retroauricular, si la fontanela está tensa o si tiene convulsiones. Cualquiera de esas cosas que pase, el paciente merece hacerse una tomografía, ¿sí? Porque tiene alto riesgo de lesión intracraneal. Después tenemos pacientes de riesgo intermedio y de riesgo bajo. Los pacientes de riesgo intermedio, que según la edad, cefalomatoma importante, pérdida de conocimiento mayor a 5 segundos, vómitos, actitud anormal, pérdida, cefalea severa, todas esas cosas son pacientes de riesgo intermedio. No quiere decir que no se van a hacer la tomografía. Quiere decir que yo puedo evaluar y observar al paciente para decidir si hacerla o no. En mi caso, yo se la haría si tengo un paciente con pérdida de conocimiento mayor a 5 segundos y vomitando. Pero bueno, es según los algoritmos, vos podrías observar al paciente e ir decidiendo si hacérsela o no. Y los pacientes de riesgo bajo son los que ya tienen un Glasgow de 15 en 15, que no tienen signos de fractura, que no fue por un mecanismo de riesgo, no tienen focalidad y están asintomáticos, podríamos simplemente observarlos. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? Vamos bien. Bien. Ahora, cuando hablamos de riesgo de lesión intracraneal, ¿qué es una lesión intracraneal? Lesión intracraneal es cualquier cosa que pueda pasar dentro del cráneo. Hasta un tumor es una... Ay, espera, que alguien se quiere conectar. Ahí va. Seguimos. Entonces, hasta un tumor se puede clasificar como una lesión intracraneal. Yo ahora me voy a enfocar en las lesiones intracraneales secundarias a traumatismo. Bien. Entonces, cuando hablamos de lesión intracraneal, en lo que más nos enfocamos es en las hemorragias, lesión axonal difusa y contusión. Que este Ateneo se trata de hemorragias intracraneales. Entonces, las hemorragias intracraneales van a ser cuatro tipos. La hemorragia epidural, subdural, estas dos son extraaxiales, ahora vemos a qué me refiero, y después tenemos la hemorragia subaracnoidea y la intraparenquimatosa, que son intraaxiales. Vamos a ver a cada una, así las vamos entendiendo y diferenciando. Por un lado tenemos la hemorragia epidural. Salió un poquito pixelada la foto, pero bueno, esto es así. Ahí va. Esto es, bueno, no ocultar. Ahí va. Esto es el cráneo, ¿no? Esto que ven acá. Y esta es la dura madre, la meninge más externa, ¿no? Entonces, esta hemorragia se da entre el cráneo y la dura madre. Por eso tiene esta forma biconvexa que toma entre lo que se abomba la dura madre y el cráneo, biconvexa, o forma de lente. Y suele estar asociada a fractura de cráneo. Suelen ser parietales y por esa zona del parietal pasa la arteria meningia media, entonces suele darse por una lesión arterial, de esta arteria por lo general, aunque también puede ser de otras, suele darse, como dije, en la región temporal, y tiene una clínica, que es la clínica clásica que está descrita, que es una pérdida de conciencia junto con el traumatismo, un intervalo de lucidez y luego un deterioro neurológico.
Esta es la clínica que está descrita, pero, y como clínica clásica, pero en realidad solamente un 20 a 30% de los pacientes presentan esta clínica tan así. Y hay que tener en cuenta que obviamente estoy teniendo una lesión que actúa como masa ocupante, entonces esto aumenta la presión intracraneal y esto me puede dar la triada de Cushing de la que hablábamos hoy. ¿Se acuerdan? Hipertensión, bradicardia. Y respiración, ahí está, no me salía. Y respiración irregular. Entonces eso habla de gravedad. Sobre todo más allá del periodo de lactante, hay que tener presente que es una cavidad rígida, el cráneo, a diferencia del abdomen, del tórax. ¿Sí? El 80% es masa y 20% es líquido. Líquido arterial, líquido venoso y líquido cerebral. Que no tiene distensibilidad, no tiene confianza, ¿sí? no tolera, cuando apenas sobre todo si es abrupta la lesión ocupante del espacio, como dijo Marca, necesariamente va a terminar aplastando El resto de las estructuras. estructura. Por eso es interesante tener en cuenta que en bebés donde tengo fontanela y no es tan rígido el cráneo como en los adultos, si yo palpo una fontanela bombada, es que está buscando ahí el cerebro medio para dónde escapar porque hay una masa ocupante, tal cual. Bien. Esta era entonces la epidural, ¿sí? Entre la dura madre y el cráneo, y tiene como esta forma. La hemorragia subdural, acá tenemos cráneo, dura madre, y este, que sería el espacio aracnoideo, subaracnoideo, perdón. Entonces, sí, también. Pero bueno, está entre las dos cosas. Bueno, entonces, fíjense que sí toma la formita más cóncava, más de media luna. Este suele ser venoso, no suele estar asociado a fractura. Digo suele porque podría tranquilamente igual estar asociado a fractura. Hay que tener en cuenta que puede ser por un traumatismo o puede ser espontáneo. Es raro en niños que sea espontáneo. Y se suele diferenciar en agudo, subagudo y crónico. Sobre todo, hay que tener en cuenta que es venoso, entonces suele tener un comportamiento más lento, una clínica también más lenta, y a veces se van instalando de a poco, entonces cuando yo lo puedo diagnosticar, puede ser crónico. Y esto se va a diferenciar mucho en la tomografía cuando yo la haga. Un sangrado en agudo en la tomografía lo voy a ver bien hiperdenso, hiperintenso, y después un crónico, no, ¿sí? Al contrario, hipo. Y el subagudo puede no verse porque puede estar igual que el cerebro. Después tenemos la hemorragia subaracnoidea, que es la que ya está bien pegadita al cerebro, digamos, por debajo de todas las meninges. Entonces, esta suele tomar la forma de las circunvoluciones del cerebro, ¿sí? Porque está ahí pegadita. Esta es más infrecuente en niños porque suelen darse por aneurismas que se rompen, entonces es más frecuente en adultos. Es el 5% de la causa de los ACV y da esta clínica que se llama cefalea en trueno, que se describe como una cefalea que viene de forma rápida, intensa, dicen que es la peor cefalea de tu vida, y bueno, tiene estas características, ¿no? Lo mismo, se rompe un aneurisma. Esta se puede diagnosticar con tomografía, porque la veo, o también si yo hago una punción lumbar, puede venir el líquido hemorrágico, hay que tener cuidado, porque a veces también punza si viene hemorrágico por la piel, ¿no? Pero bueno, porque viene traumática, pero bueno, se vería más. Yo vi en mi vida, en la sala 6 de fisiología del hospital, un chiquito de 10 años, espalea, ingresó, se hizo la pele, tuvo una meningitis, sangre, fue traumado. Bueno, como mi punción de la pleura el otro día, que yo decía, fue traumática, y no, era líquido pleural con sangre. Buenas. Bueno, y después tenemos la hemorragia intraparenquimatosa, ahí bien, sí, en el medio del parénquima cerebral, que esto también suele estar asociado a hipertensión, a malformaciones arteriovenosas y a aneurismas, también menos frecuente en niños. Los síntomas también, obviamente, son repentinos porque
un vaso que se está rompiendo y está generando esta hemorragia. Entonces, ya sabemos que hay distintos lugares donde se pueden dar estas hemorragias. Ahora, también tenemos que saber que van a ser distintos los síntomas y los riesgos que van a dar según la localización dentro del cráneo. Entonces, nosotros acá tenemos lo que sería un corte sagital de una cabeza, ¿no? Cerebro, cerebelo, acá estaría la tienda del cerebelo, ¿no? Entonces tenemos supratentorial e infratentorial, ¿no? Este es el tronco del encéfalo. Recordemos que en el tronco del encéfalo están el nacimiento de todos los pares craneales, ¿sí? Como parte importante. Y también centro importante de la respiración, como para tener en cuenta con clínicas. Las hemorragias en fosa posterior, o sea, infratentoriales, en la zona por debajo de la tienda del encéfalo, tenemos que tener en cuenta que tienen un espacio reducido, porque lo tengo cerrado arriba por la tienda del cerebelo, entonces es un espacio chiquito, está próximo al tronco del encéfalo, que dijimos ya todas las cosas que salen de ahí, y encima está muy cercano a lo que sería el foramen mayor, entonces hay mucho riesgo de herniación. O sea, un hematoma, una hemorragia en fosa posterior es algo muy importante para salir corriendo, digamos. Son menos frecuentes igual, pero bueno, existen. Entonces, ¿qué clínica va a dar? Vómitos en chorro, bradicardia y pulsos también disminuidos, confusión o un estado no tan alerta, ataxia, está afectando el cerebelo, entonces estamos hablando de centro de equilibrio, y también, como dije, afectación de los pares craneales, ¿sí? ¿Por qué? Porque está al lado del tronco del encéfalo. Entonces, si tenemos un paciente que tuvo un traumatismo, que tiene afectación de los pares craneales, por ejemplo, yo le pido que sonría, no puede sonreír, yo le toco la cara y no la siente, o, bueno, lo puedo ver con el reflejo pupilar, puedo ver varias cosas que las vamos a ver ahora en un rato. Está bradicárdico, tiene confusión, tambalea cuando camina, o tiene vómitos en chorro, son cosas que a mí me tienen que llamar la atención y tengo que intentar actuar rápido. Ahora, en todo lo que es supratentorial, tengo una ventaja y es que hay más espacio, ¿sí? Si bien el espacio es limitado, porque como decía Juan, el cráneo no se extiende, hay más espacio que en la fosa posterior. Entonces, tengo mayor adaptación, lo que me da más tiempo para actuar, pero también tengo que tener en cuenta que voy a tener déficits vocales. No es lo mismo que afecte, por ejemplo, el lóbulo frontal a que afecte el lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, cerebro, lóbulo frontal en celeste, parietal en amarillo, occipital en verde, temporal en rosa. Si afecta el lóbulo frontal, tengo un hematoma que está comprimiendo el lóbulo frontal. Voy a tener alterado lo que es planificación, juicio, conducta, personalidad. Voy a ver un paciente quizás desinhibido o con una hemiparesia, porque recuerden que acá en la circunvolución frontal ascendente está la parte de las raíces motoras de la vía piramidal. Entonces, si está afectada esta parte, también puedo tener una hemiparesia, ¿sí? Pero es más raro encontrar un paciente con un hematoma frontal. Pero bueno, sepan que puede tener esta clínica. Parietal, acá tengo también en la circunvolución parietal ascendente, tengo toda la parte de la sensibilidad del cuerpo. Entonces voy a tener parestesias, ¿sí? Y también todo lo que es la vía propioceptiva, así que va a estar alterada la orientación espacial. Occipital, sobre todo, síntomas visuales, ¿sí? Porque ahí están la vía óptica. Y temporal, y acá sí prestar mucha atención, puede dar afasia, crisis focales, convulsiones, déficit de memoria auditiva, ya en algo como más prolongado, pero hay mucho riesgo de hernia uncal, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con hernia uncal? Esperen, que están copiando y los quiero dejar copiar. Siento que estoy hablando rápido. Esto queda grabado. Queda grabado. Pasamos el... La mayor complicación, o la que más
atento tengo que estar cuando hay una hemorragia intracraneal es la herniación. ¿Qué es una herniación? Es cuando una parte de un tejido sale hacia otro lado donde no tiene que estar normalmente. En este caso, una parte del cerebro o el cerebelo o algo del tronco del encéfalo, algo del sistema nervioso, sale o se va hacia un lugar donde no tiene que estar normal. Las herniaciones, acá vemos varios dibujos de distintas hernias, se pueden clasificar en supratentoriales e infratentoriales, al igual que las hemorragias, recuerden, por encima de la tienda del cerebelo o por debajo de la tienda del cerebelo. Las supratentoriales tenemos las subfalcinas, las transtentoriales descendentes, no importa, y las infratentoriales, las amigdalinas y las ascendentes. Ahora las vemos. No importa tanto que se acuerden quizás el nombre, sino la clínica y a qué prestarle atención. Entonces, subfalcina es una herniación donde parte del encéfalo, del cerebro, corre por debajo de la hoz del cerebro hacia el otro lado. Es como que lo empujan hacia el costado, ¿sí? No sé si se acuerdan que acá está el cuerpo calloso. Entonces, cuando se hernia hacia el otro lado, comprimo el cuerpo calloso, ¿sí? Además del agujero de Monro, de la arteria cerebral media, etc. Entonces, ¿qué va a causar esto? Bueno, como estoy comprimiendo, por ejemplo, el agujero de Monro, que es parte del sistema ventricular, puedo tener hidrocefalia obstructiva. Estoy comprimiendo una arteria, puedo tener isquemia, ¿sí? Infarto vascular de toda esa zona. Eso como lo más fuerte. La transtentorial descendente, que son estas que se ven acá, que se hernian como para abajo, ¿sí? Tenemos dos tipos, unilaterales o bilaterales. Las unilaterales son las uncales. El uncus, o en anato le decimos gancho del hipocampo, es una parte del hipocampo que se encuentra en el lóbulo temporal. Entonces, se hernia el uncus, se va hacia abajo. ¿Qué pasa? La tienda del cerebro. Claro, exactamente. Pasa por la tienda del cerebro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay compresión del tercer par craneal, ¿sí? El nervio oculomotor, no me salía. Sí, oculomotor común o motor ocular común, no me salía el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener puedo tener movimientos oculares limitados o también anisocoria, ¿sí? Cuando veo el reflejo pupilar. Voy a tener compresión de la arteria cerebral posterior, entonces puedo tener infarto de toda la zona que irriga esa arteria. Y además se va a comprimir el acueducto de Sirio, entonces eso me va a dar hidrocefalia, ¿sí? Esas tres cosas son importantísimas para diagnosticar una herniación de uncus, ¿sí? O uncal. Entonces, ya, si yo tengo un paciente que tuvo un traumatismo, que encima fue parietal, que en la placa quizás le veo como una fractura, o me parece ver una fractura, y tiene alterado el reflejo pupilar, o está anisocórico, ya tengo que tener un poco las alertas prendidas de que no se esté herniando, ¿sí? Bueno, y las bilaterales donde ambos descienden, ¿no? De los dos lados. Y después tengo las infratentoriales, donde tengo la herniación amigdalina, las amígdalas del cerebelo se pueden herniar por el agujero magno, donde comprime cuarto ventrículo, dando hidrocefalia, y la arteria pica, donde da infartos cerebelosos. Y las transtentoriales ascendentes, que en vez de bajar como bajaba lo uncal, sube hacia el cerebro por encima de la tienda del cerebelo, donde también da hidrocefalia e infartos isquémicos. Las amigdalinas, por supuesto en otro grado de nuestra clínica, es la que se produce en el almoquiario. Claro. Exactamente. Bueno, hasta acá del tema, ¿alguna duda? Obviamente los nombres quizás no, pero a mí lo que me interesa es que veamos la clínica y cuándo prender alertas, ¿no? Un mini caso clínico que pasó hace poquito, una paciente femenina de 6 años de edad. Acá lo tengo escrito, pero prefiero contárselos como fue. 24 horas antes estaba jugando tranquila en la patineta, se cae para atrás, no perdió el conocimiento, no vomitó,
los papás le dolió un poquito, lloró, le pusieron hielo y ibuprofeno y listo, se quedó en casa. No consultaron porque no vieron nada. Pasan las horas, pasaron más o menos 12 horas, la nena dice que le duele la cabeza, el papá le vuelve a dar ibuprofeno porque piensa que es del golpe, y después la nena se va a dormir porque era de noche. Estaba durmiendo y se despierta gritando de dolor, ya bandera roja, del dolor de cabeza. Además, empieza con dolor de panza y con vómitos. La mamá justo estaba cursando una gastroenteritis, entonces interpretó como que se contagiaron de la gastroenteritis. Entonces la tuvo ahí un tiempo en la casa con vómitos y dolor abdominal, la calmaba con té, dándole tecito. Pasan las horas y consultan porque no para de vomitar la nena. La consulta fue por los vómitos. Al examen físico, obviamente hicimos triángulo de la evaluación pediátrica, todo, ¿no? Pero como datos importantes tenía un cefalohematoma de más o menos 5 por 4 centímetros a nivel occipital. La nena refería que quería vomitar todo el tiempo, estaba vigil, reactiva, conectada con el medio, decía que le dolía la cabeza, sobre todo en la parte frontal, tenía un Glasgow 15 en 15, o sea, la nena neurológicamente no parecía tener afectación, estaba normorefléxica, la fuerza, el equilibrio, la sensibilidad estaban conservadas, los pares craneales no estaban afectados, caminaba normal, hablaba normal. Neurológicamente no aparentaba tener nada. Si volvemos a hoy, ese cuadrito que les dije alto riesgo, bajo riesgo, mediano riesgo, la nena había tenido un traumatismo que no había perdido el conocimiento, solamente tenía los vómitos, y bueno, y esta cefalea que la despertaba cuando dormía. Más que nada por eso decidimos hacerle una tomografía. Antes de que suba se le hizo una radiografía de cráneo. La radiografía de cráneo en la bibliografía no está como indicación sí o sí ante un traumatismo, porque muchas veces, si hay fractura es difícil de verla, y si no hay, pero puede haber igual una lesión intracraneal y no vemos nada en la radiografía. Con el diario del lunes, después de conocer este caso, les digo que esta tiene una pequeña fractura que después la vemos. Pero acá no se ve. Bueno, hicimos la tomografía. No sé si ven ahí. Bien blanco, ¿lo ven? Bueno, voy a repetir un cachito el video para mostrarles una cosa. Bueno, no puedo. Se me junta. Pero no sé si ven, ahora se los muestro en el otro. Esperen porque tengo otra. Después no hay más nada. Tengo otra que es para ver óseo. Quiero que vean, además del hematoma que se le veía ahí o la hemorragia, quiero que vean que se le ve, lo más blanco es cráneo, ¿no? Se le ve acá el cefalohematoma, ¿lo ven? Bien, eso es sutura de, digamos, articulación del cráneo, pero, no, sobre todo pixelado. Acá tiene una fracturita, después se la muestro el celular, pero acá tiene una fracturita, lineal. No tenía signo del escalón porque es una fractura lineal, pero estaba. Y acá se ve el cefalohematoma. Bueno, dejamos de ver. Entonces, ¿qué hicimos? Nos comunicamos con neurocirugía, porque si hay algo que quiero resaltar es, todo bien con la clínica, la herniación, el conocer los tipos de... Si hay un sangrado, llamen a un neurocirujano y que él decida si se hace algo o no se hace algo. Hay algunas de las hemorragias no requieren tratamiento quirúrgico, se pueden observar, pero que lo diga un neurocirujano. Bueno, nos comunicamos con neurocirugía, ingresó a quirófano de urgencia, todo esto fue a la 1 de la mañana, y confirmaron que tenía un hematoma epidural, que encima era con sangrado activo, o sea que si esperábamos más tiempo había riesgo de herniación o otra cosa, y tenía la fractura lineal. Una de las cosas que se mira en la tomografía, en la clasificación, además del uso del ámbito de terapia intensiva, es la clasificación de Marshall, es ver si hay desviación de la línea media. Si hay desviación de la línea media, eso es signo de mucha gravedad. Claro, acá no tenía. Bueno, antes de las conclusiones, ¿alguna duda de algo que no haya quedado? ¿No? Como conclusiones entonces importantes para mí, ante un traumatismo encefalocraniano hay que evaluar la estabilidad del paciente y actuar en consecuencia de forma rápida
y ordenada sobre todo, por eso existe el ABCDE, para no saltearnos pasos. Más allá de los exámenes complementarios, porque podemos hacer radiografía, tomografía, resonancia, lo que quieran, debemos prestar especial atención a la clínica para evaluar la gravedad, eso igual en todas las patologías. Y ante una hemorragia intracraniana, comunicarse rápidamente con neurocirugía para evaluar los pasos a seguir. A mí me gustaría agregarle Sí. a eso que la idea que usted tiene que tener estructurado su pensamiento y transmitirle a la familia que el traumatismo del cráneo tiene complicaciones inmediatas, ¿sí? Y que un paciente que inicialmente esté bien, incluso si imagen tomográfica, a veces apurarse mucho la tomografía obliga a tener que repetirla, ¿sí? Un paciente está en riesgo varios días después, incluso semanas, de un traumatismo de cráneo. Incluso al alta, hasta pacientes con TEC que parecen leves, hay que dar pautas de alarma bien específicas a los papás. Porque, como dice Juan, quizás vieron que vimos que algunos eran venosos y iban acumulando sangre de a poco y los síntomas se dan después. Bueno, y por último recordar que ante un TEC hay riesgo de fractura y de sangrado. Y si hay riesgo de sangrado, hay riesgo de herniación. Muchas gracias. Bueno. Le vamos a agregar 2 o 3 cositas de la terapia intensiva. Grado de 8, igual a 8, menos de 8, se intuba al paciente. ¿Sí? Sí. Para protección de la vía aérea, ¿sí? Porque no tiene un control de vía aérea ese paciente. ¿Sí? 8 o menos de 8 se debe intubar el paciente. Y con respecto al traumatismo craneoencefálico, que también es cervical, ella hizo mención al traumatismo cervical, saber que un porcentaje mayoritario de las lesiones cervicales en pediatría pertenecen a lo que se llama el grupo SIWORA, que es la sigla en inglés que indica lesiones sin evidencias radiológicas, que son lesiones ligamentosas de partes blandas, ¿sí? Y que no se van a ver ni en una placa ni en una tomografía. Tienen sospecha y ante la sospecha las maniobras que hace el traumatólogo, ¿sí? Hasta que eso suceda, si uno tiene la sospecha, tiene que tener el collar de Filadelfia, ¿sí? No más que todo la placa, lo que va a ver si hay una rectificación, y si hay dudas, tendrá que tener el collar hasta que se haga la resonancia, que es la que va a permitir ver partes blandas. ¿Sí? Acá hay una chiquita que se reingresó, ¿verdad? Tratando las lesiones. Sí, una nena que tuvo un traumatismo con un hematoma que creo que fue subdural, no la conocí yo en el primer traumatismo. No se tomó conducta quirúrgica, mantuvieron conducta expectante, le hicieron tomografías, una al ingreso, otra después control, como no aumentó, conducta expectante, se fue a la casa. Pasaron 15 días, no, pasaron 10 días, porque ella a los 15 días tenía control con el neurólogo. Pasaron 10 días y la nena presentó un dolor cervical muy, muy grande y decía que no podía mover el cuello. Obviamente la trajeron y quedó internada para estudios por el antecedente del hematoma, ¿no? Igualmente, bueno, también coincidía con que la nena había tenido el festejo del Día de la Primavera, que era con peinados locos, el festejo, y el papá le había hecho un peinado muy loco que tenía como un pollo al espiedo en la cabeza. Eran como 2 alambres con un pollo y un fueguito. Entonces la nena estuvo todo el día así en el colegio y se podía ver contracturada. Pero no podíamos desestimar el dolor cervical después de un traumatismo tan grande. Bueno, se estudió, se hizo, la vio también el traumatólogo y terminaron después dándole el alta porque desestimaron que haya sido por eso. No se hizo resonancia. No, no. Pero tenían 5 días control con el neurólogo y ahí iba a ver si le pedía algo más. Incluso en la casa no había tomado nada, casi le dio el ibuprofeno Y se calmó. Sería. Bueno. Y otra cosa que Maca dijo ahí, que estaba en la clasificación de los riesgos que tienen que tener en cuenta, es que tienen que saber qué magnitud tuvo el traumatismo, ¿verdad? Si bien, yo tuve un segundo, y con un primo mío que rotó lactante, rotó de la cama y quedó en coma, ¿sí? Y se murió, ¿sí? Seguro estaba en el pueblo de vacaciones, seguramente tendría una malformación. También se vio hace muchos años un chiquito que se cayó del triciclo,
y se murió. Pero bueno, esas son excepciones, hay patología de base. Sí, en línea general, no es lo mismo caerse de la cama que caerse de 2 metros. ¿Sí? Por eso Eso hay que- siempre tiene que estar presente. Por eso el mecanismo del Hoy que decían la historia clínica de ver si tiene antecedentes, la realidad es que a veces son tan chiquitos que los padres no conocen. Y la forma de diagnóstico de cierta malformación es bueno porque tuvo un traumatismo leve y tuvo alguna consecuencia grave. A veces no se sabe desde el principio que hay algo de base. Así que bueno. Bueno, excelente. Gracias, Maca. A ustedes.